Hoy asistimos a la presentación del borrador primario de este futuro proyecto de ley que tiene alrededor de 9 secciones, de 9 capítulos, y que básicamente tiene que ver con los puntos que ustedes saben principales de nuestro programa de gobierno y del compromiso. Recién asistimos a la presentación, es extensa, por lo tanto hoy en realidad lo que hicimos fue tener una idea global. El detalle lo va a dar el presidente electo y él tiene que darlo a conocer en el partido y con los socios de la oposición, pero cosas que están en nuestro programa de gobierno como el fortalecimiento de la policía, la legítima defensa policial, la extensión de esa legítima defensa a los establecimientos rurales, mayor hincapié en el fortalecimiento de las comisarías, mayor hincapié en el fortalecimiento de la seguridad rural, del abigeato. Nos está acompañando para este segmento el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, Victoria, con mucho gusto. Bien, ¿qué se puede agregar a esta información que es bastante escueta, porque en realidad nada resulta novedoso? Más o menos ya sabíamos que por allí iban a ir algunos de los principales asuntos considerados urgentes, ¿no? ¿Qué más puede agregar? Bueno, probablemente no mucho, porque lo que sabemos es que hay un borrador, un boceto, como se ha dicho, que lo conocen en este momento quienes lo elaboraron o quienes coordinaron su elaboración, el doctor Ferrés en particular, que le fue entregado al presidente electo y a la vicepresidenta de la República electa en las últimas horas, y que por lo tanto a partir de ahora empieza a ser negociado, analizado y considerado, primero en el ámbito de los 5 partidos que integran la coalición de gobierno y después, por supuesto, trasladado al resto del sistema político y particularmente al Frente Amplio, que a partir del 15 de febrero será el partido de la oposición, o a partir del 1 de marzo. Y creo que en lo que estamos es asistiendo a un gobierno que tiene una semana de formalmente electo, o 10 días, y que está empezando a actuar en condición de tal. Hizo determinados anuncios, contrajo determinados compromisos en la campaña electoral con el electorado. En función de eso fue votado mayoritariamente. Primero a partir del programa de gobierno del Partido Nacional, con el que comparecimos en la instancia del 27 de octubre. Después, adicionalmente, el documento de 13 puntos o 13 capítulos que se suscribió con los 5 partidos de la oposición y que fue mayoritariamente, repito, legitimado o apoyado por la población en la segunda vuelta o balotaje. Y sobre esa base, porque ahí están las bases precisamente, se están elaborando los instrumentos jurídicos. Yo creo que lo que se ha dado con relación al proyecto de urgente consideración es una cuestión bastante mitológica. El Frente, que ha sido especialista a lo largo de los años en construir relatos, yo debo reconocerlo porque en eso han demostrado una excelente habilidad, llegó a instalar el concepto, relativamente, porque al final perdió las elecciones, pero durante la campaña electoral, de que el proyecto de urgente consideración escondía decisiones que... Lo oculto, sí. El programa oculto que se dijo. Ahora, de lo que estamos hablando es de un instrumento jurídico, de un procedimiento que prevé la Constitución, que no deja de ser una ley en sentido formal, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista sustancial, pero que simplemente la Constitución a ese procedimiento le acuerda o establece para él determinados plazos o determinadas condiciones a la hora de la aprobación del Poder Legislativo. Entonces, yo alguna vez he dicho en alguna instancia en la campaña electoral, cuando al Partido Nacional se le demandaba, o al candidato del Partido Nacional, en plena campaña que presentara el texto redactado de la ley de urgencia, yo pregunto, ¿y dónde están los textos de los proyectos o anteproyectos de ley del Frente Amplio instrumentando las propuestas programáticas y los compromisos que se contrajeron en la campaña electoral? No estuvieron y no debían estar. Lo que en todo caso al gobierno le tenemos que demandar, a este como a cualquiera... Bueno, pero en ese caso, permítame que le interrumpa, Abdala, en ese caso el Frente tenía a su favor, lo hemos venido haciendo y ustedes saben lo que hemos venido haciendo. Estaba ese antecedente de los últimos años de administración, ¿no? Como que nadie imaginaba que iban a dar un vuelco de 180 grados. Bueno. ¿Qué pasaba con la coalición que por primera vez en estas condiciones ocuparía el poder, ¿no? Bueno, perdón, pero el Frente Amplio hizo anuncios hacia el futuro, hizo anuncios en cuanto a reformas en la seguridad pública, por ejemplo, que mucha polémica suscitaron. Nosotros lo primero que dijimos es que, bueno, que era muy poco creíble que se nos plantearan ahora reformas estructurales o cualitativas con relación a una política de seguridad que nunca había existido. Propuso aguinaldo para los jubilados, propuso crear 90.000 puestos de trabajo. Supongo que eso se hace con determinados incentivos, con determinadas decisiones de gobierno, tanto en el plano legislativo como en el plano
plano del Poder Ejecutivo, que a nosotros no se nos pasó por la mente pedirle a Daniel Martínez, a ver, tráigame el proyecto para ver cómo está redactado el artículo primero y los artículos subsiguientes. Ahora, eso sin embargo, que claramente, a mi juicio, no se le debió haber exigido nunca al candidato del Frente Amplio, se le exigía al candidato del Partido Nacional. Y yo creo que a uno o a otro, al que resulte electo o al que resultó electo, a este gobierno como a cualquier otro, lo que hay que exigirle es que cumpla lo que comprometió. Y lo que comprometió es lo que está documentado, lo que está anunciado, lo que está grabado y registrado, y lo que después, a la hora de gobernar, tiene que impulsar a través de los mecanismos jurídicos correspondientes. A ver, si mañana apareciera realmente en el proyecto de ley de urgencia algo que no se dijo, bueno, eso puede suscitar polémica. Tampoco sería necesariamente ilegítimo. Y no me consta que esté planteado. Requiere la aprobación. Está bien que esto requiere aprobación, tampoco es un decreto real. ¿No? Pero perdón, las leyes de urgente consideración lo que implican, repito, es el establecimiento de determinados plazos, que en los demás trámites o en el procedimiento normal de aprobación de las leyes no hay plazos para ninguna de las cámaras. Se le otorga valor al silencio de la Cámara cuando dentro del plazo de 45 días inicial, por ejemplo, no se pronuncia en ningún sentido. Pero cualquiera de las dos cámaras puede, por una mayoría especial, según la Constitución, levantar la declaratoria de urgente consideración y entonces ese proyecto pasa a ser un proyecto como cualquier otro, un proyecto de ley ordinario, común y corriente. Y al mismo tiempo, por supuesto, la Cámara puede rechazar lo que se le propone en una sola votación por mayoría simple, por mayoría de presentes, cuando el tema se trate en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Podemos repasar, dejando de lado ya lo que ya pasó, lo que ya quedó atrás. En eso estoy usando las frases del propio presidente electo cuando le hacen preguntas que remiten a chicanas recientes. No, dejemos de lado algunas cosas. Pensemos de acá en adelante. Este proyecto de ley de urgente consideración, además del tema seguridad, que ha sido explícitamente puesto como de emergencia, ¿qué otros asuntos va a contener? Victoria, con toda franqueza, yo no puedo aportar muchos elementos en cuanto a eso porque sinceramente no los tengo y está bien que no los tenga. Todavía no lo conocen los legisladores que van a asumir el 15 de febrero. No lo conocen las autoridades. Bueno, pero lo que sabemos, sí, a esta altura, educación, políticas sociales, salud, incluye... Por supuesto. El fundamento del proyecto de ley de urgente consideración, creo que lo puso de manifiesto enfáticamente y elocuentemente Luis Lacalle Pou en las dos instancias, en la de octubre y en la de noviembre, tiene el sentido de que como la ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo debe presentarla entre los primeros 6 meses de haber asumido, es decir, antes del 31 de agosto. Su aprobación demandará el análisis de ese proyecto de ley de agosto a fin de año y entrará en vigencia recién en el segundo año de la administración. La nueva administración, en función de que el país demanda decisiones urgentes en el sentido de que hay que tomarlas con la mayor prontitud, quiere tener determinados instrumentos jurídicos en el área de la educación, en el área de la salud. Pero ¿cómo se vinculan, cómo juegan esta ley, este proyecto de urgente consideración con la ley de presupuesto? ¿Cómo juegan? Por ejemplo, un punto de contacto que sabemos que viene, porque se ha dicho en el proyecto de ley de urgente consideración, la creación de la Agencia de Evaluación y Monitoreo. El país tiene un problema muy serio en cuanto a la calidad del gasto, en cuanto a medir resultados, cumplimiento de metas y la forma en que se ejecutan los recursos presupuestales, las asignaciones presupuestales. Bueno, está muy bien que eso, a mí me parece un acierto, ese instrumento jurídico esté vigente y por lo tanto el gobierno cuente con él desde el inicio, ya desde el arranque. O sea que lo tiene que calcular el presupuesto. Podría introducirlo en el presupuesto, pero si lo introduce en el presupuesto recién lo va a poder aplicar a partir del año que viene, con el presupuesto futuro. El país tiene presupuesto. Pero entonces, perdonen la ignorancia, todo lo que aparezca en este proyecto de ley de urgente consideración va a tener su crédito, digamos, su cajero automático independiente de la ley de presupuesto. Por supuesto va a ser derecho positivo como el que surge de cualquier ley. Son decisiones que se podrían tomar por leyes independientes. Acá lo que se hace es introducirlas en un solo texto, en una sola propuesta legislativa, a los efectos de la mayor productividad legislativa. Bien, permítame abrir al panel, Abdala. Sí, Alfredo. Creo que no hay que ser muy mágico, nada por el estilo, para ver que hay algunas cosas que ese misterio que se hizo en la campaña electoral de la ley de urgente consideración es porque no escuchaban lo que decía el candidato y lo que decía el programa. Porque no leyeron tu libro. No, pero el libro no dice nada de eso. Ya sé. Digo, pero el programa sí decía. Y yo escuché a Lacalle Pou hablar de la inclusión financiera, se saca el obligatorio por el voluntario, por ejemplo, y eso no cuesta un mango desde el punto de vista del presupuesto. Habló de la creación del Ministerio de Turismo, muchas veces, de medio ambiente, de medio ambiente, tenés razón.
No dividido. lees bien. No leo bien. ¿No sabés lo que dice el proyecto? Bueno, no, digo, pero habló de la importación de combustibles, habló de la ley de derribo, es decir... Legítima defensa presunta. Legítima defensa, Las comisarías. Las comisarías. Habló de las comisarías, habló del tema haber de la sorpresas, gobernanza, lo que estás planteando. el cambio de la gobernanza de la educación. Es decir, La elección de los docentes. Claro, todos los puntos que van a estar en el proyecto de urgente consideración fueron mencionados en el cordón de la campaña y en el programa. Lo que no queda claro es si todos los puntos que se comprometió el Partido Nacional, la coalición los avala. Cosa que ya hubo dos, que yo los tengo clarísimos, que son en el documento del compromiso combustible por el país, el combustible, que era uno de los puntos de urgente consideración, y la gobernanza de educación, no están en el compromiso por mi país. Entonces, la duda es si todo lo que ya dijo, que no era nada secreto, ¿tá? Él dice que es secreto porque no lo escuchó, pero no era nada secreto. ¿Qué va a tener más fuerza, si el documento compromiso por mi país o que el compromiso por mi país implica, es un acuerdo de los 5 partidos. La cuestión es, ahora se le va a presentar, saben, Lacalle y Argimón, el proyecto recién. Se la va a dar a los líderes de los otros. ¿Sabes? ¿La llevan en su totalidad o habrá modificaciones? Y bueno, pero no hay nada nuevo, no hay nada misterioso, no esperen. Puedo agregar dos cositas muy cortitas. Primero, yo creo que si entramos en el debate político y reeditamos el debate electoral, que creo que a esta altura no vale mucho la pena, hubo mucho más programa oculto del lado del Frente que del lado del Partido Nacional. No creas. Pero cuando el candidato del Frente Amplio dice nada menos que en el debate presidencial que el programa del Frente Amplio no lo obliga, que son recomendaciones, que las tomará en cuenta o no, eso me parece que es fuente de mucho más incerteza o incertidumbre que otra cosa. Y lo otro, porque creo que puede disparar comentarios del panel. Hay que inscribir este proyecto de ley de urgente consideración y esta negociación hacia adentro y hacia afuera de la coalición en el escenario nuevo que el país tiene desde el punto de vista político, donde no hay mayorías para ninguno de los partidos y todo hay que negociarlo y acordarlo, y por suerte. Pausa y ya volvemos.